Para casi todos nosotros, el día termina de la misma manera, deslizándonos en una cama. Es un gesto tan cotidiano que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Sin embargo, si miramos hacia atrás, descubrimos que durante la mayor parte de la historia humana, las camas simplemente no existían. Por miles de años, nuestra especie aprendió a descansar sobre lo que la naturaleza ofrecía: hojas secas, pieles de animales, hierba tejida o la tierra misma. El cuerpo humano aprendió a encontrar el sueño en un mundo donde el colchón era el suelo y la almohada era el paisaje. La cama, que hoy nos parece algo indispensable, es en realidad un invitado muy reciente en la historia de nuestra evolución. Si vivimos así por tanto tiempo, surge una pregunta silenciosa. ¿Por qué durante el 90% de nuestra historia no hubo camas? Mucho antes de que las casas tuvieran habitaciones o la madera se transformara en muebles, la noche llegaba a un mundo radicalmente distinto. El cuerpo se sumergía en la calma a medida que la oscuridad cubría el entorno, pero no había una estructura elevada ni capas de suavidad esperándolo. El sueño ocurría simplemente allí donde el cuerpo se encontraba cuando la luz se apagaba. Para comprender esto, debemos imaginar el pasado profundo no como un cuento lejano, sino como la condición normal de la vida humana. Durante unos 300,000 años, el Homo sapiens existió sin un solo mueble, y nuestros ancestros más antiguos vivieron de la misma forma por más de 2 millones de años. En ese inmenso tramo de tiempo, el cuerpo tenía las mismas necesidades biológicas que tenemos hoy. Los músculos se agotaban y el cerebro necesitaba esos ciclos de sueño para restaurar la memoria y regular el sistema nervioso. Pero el entorno era otro. No existían dormitorios que separaran el descanso de la vida diaria. Se dormía en el mismo sitio donde se compartían historias, se vigilaba el horizonte y se cuidaban los pequeños fuegos. El paisaje mismo dictaba el modo de descansar. Se buscaban terrenos elevados para evitar la humedad o se limpiaba un pequeño parche de tierra de piedras e insectos. Un poco de vegetación seca era suficiente para suavizar la superficie. Aunque nada de esto se parecía a una cama moderna, era lo que el cuerpo necesitaba para recuperarse. Nuestra anatomía se adaptó a estas condiciones durante eones. Incluso nuestra columna evolucionó en un mundo donde el soporte era firme y no existía el acolchado grueso. Además, la falta de muebles dictaba cómo nos relacionábamos. Al no haber divisiones, las personas dormían muy cerca unas de otras, compartiendo el calor y la seguridad frente a un mundo nocturno lleno de depredadores y sonidos desconocidos. Esa cercanía creaba un círculo de protección esencial para la supervivencia. Así también como la cercanía de nosotros para que descansen mejor, y por eso antes de seguir sumergiéndonos por completo en este viaje, tengo una pequeña petición para vos. Si disfrutas de este tipo de contenidos, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Además, escribime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allá. En este momento, me encantaría saber quién nos acompaña en este rincón del mundo. Ahora, busca tu lugar más cómodo, apaga las luces y permitite cerrar los ojos. Hoy, cuando buscamos evidencia de estas antiguas noches de descanso, no encontramos grandes estructuras. En su lugar, aparecen rastros sutiles, capas de plantas comprimidas, fragmentos microscópicos de hierba o cenizas de hogueras que el tiempo no pudo borrar. Son señales que nos recuerdan que, para la mayoría de nuestros antepasados, el suelo no era algo incómodo ni primitivo. Era lo familiar, lo confiable y el lugar al que el cuerpo siempre regresaba cada noche mientras la calma envolvía el mundo. Ese suelo no era solo una superficie, sino un refugio confiable al que nuestra especie regresó durante miles de generaciones mientras la penumbra envolvía el paisaje. En el mundo prehistórico, la noche no conocía fronteras. No existían muros que cerrar ni puertas con llave, ni mucho menos una habitación exclusiva para el sueño.
La única señal que marcaba el inicio del descanso era la luz del sol desvaneciéndose en el horizonte. Al caer la tarde, el ritmo de la tierra cambiaba, las temperaturas descendían y la vida salvaje buscaba refugio. Los primeros humanos no intentaban separarse de este ciclo, sino que fluían con él. Al llegar el momento de dormir, no caminaban hacia un mueble fijo, simplemente transformaban el entorno inmediato en un espacio de paz. Con sus propias manos o herramientas básicas, limpiaban el terreno de piedras afiladas. Recolectaban hierbas secas para crear una capa fina, o usaban hojas anchas y tallos suaves para ganar algo de amortiguación. En las regiones más frías, las pieles de animales servían como una barrera esencial contra el suelo helado. Ninguno de estos arreglos era permanente. Eran ajustes temporales para una sola noche o una estancia breve. Esta naturaleza efímera era el reflejo fiel de una vida en constante movimiento. Durante cientos de miles de años, la movilidad fue la clave de nuestra supervivencia, siguiendo las estaciones, las migraciones de los animales y la disponibilidad de agua. En una vida organizada alrededor del viaje, cargar con muebles pesados carecía de sentido. La falta de camas no era un signo de penuria, como podríamos imaginar desde la modernidad, sino el resultado natural de vivir en libertad. Con el paso de los milenios, el cuerpo humano se acostumbró a esta firmeza. La columna y los músculos aprendieron a relajarse apoyados por la tierra misma, sin necesidad de los acolchados artificiales que conocemos hoy. Esta capacidad de adaptación aún se observa en comunidades actuales que descansan sobre esteras finas directamente en el suelo. El cuerpo, si se acostumbra desde la infancia, encuentra en esa estabilidad un descanso profundo y natural. La arqueología confirma que nuestros antepasados no eran descuidados con su sueño. En la cueva de Thibudu, en Sudáfrica, se han descubierto lechos de plantas colocados intencionalmente hace más de 70.000 años. Estos estratos de hierbas y hojas sugieren un uso repetido y una elección estratégica de los materiales. Algunas de estas plantas se seleccionaban no solo por su suavidad, sino porque liberaban químicos naturales capaces de ahuyentar a los insectos. Esto revela que, incluso sin muebles, el ser humano diseñaba estrategias para que su descanso fuera seguro y cómodo. El concepto de una cama fija llegaría mucho después. Durante la gran mayoría de nuestra historia, el sueño estuvo íntimamente ligado a la superficie de la Tierra, creado cada noche con lo que el paisaje ofrecía. Y en ese escenario, el descanso casi nunca se vivía en soledad. En aquel entonces, cerrar los ojos no era un acto solitario. Al no existir camas que nos dividieran, el espacio entre una persona y otra era casi inexistente. Los grupos humanos solían descansar unidos sobre el mismo trozo de tierra preparado, formando círculos o racimos que rodeaban el suave resplandor de una fogata que seguía latiendo en la oscuridad. Esta forma de dormir no era casual. Era una respuesta directa a las condiciones del mundo que nos rodeaba. Más allá de la luz del fuego, la noche pertenecía a los depredadores y a sonidos extraños que viajaban por el campo abierto. Dormir piel con piel reducía los peligros. Si alguien percibía un movimiento inusual o un ruido extraño, todo el grupo podía ponerse en alerta en un instante. De esta manera, la estructura misma del sueño se convirtió en una pieza clave para la estrategia de supervivencia de nuestras comunidades. Con el paso de los milenios, este patrón de descanso compartido moldeó nuestra mente y nuestra forma de experimentar la noche. El cerebro humano no necesitaba el aislamiento absoluto ni el silencio total para desconectarse. Al contrario, se adaptó a un suave rumor de presencia humana. El ritmo de la respiración, los movimientos leves y las voces bajas que se apagaban a medida que el cansancio vencía al grupo. Es algo que los antropólogos aún observan en comunidades actuales que viven con el mínimo de muebles. Allí, las personas concilian el sueño en espacios comunes, sintiendo la cercanía de los demás.
Aunque no es una imagen exacta del pasado profundo, estas observaciones nos sugieren que el sueño colectivo fue lo habitual durante casi toda nuestra historia. La propia Tierra jugaba un papel fundamental en este ritual nocturno. Sin una estructura que nos separara del suelo, la temperatura fluía libremente entre la superficie y el cuerpo. En climas cálidos, la Tierra liberaba lentamente el calor acumulado durante el día, creando un lecho estable tras la puesta del sol. En lugares más fríos, una capa de plantas o pieles de animales ayudaba a retener el calor corporal, formando un escudo delgado pero vital contra el frío del suelo. Aprendimos a elegir el lugar con cuidado. Un terreno ligeramente elevado para evitar que el agua se estancara si llovía, o un rincón protegido cerca de una roca para cortar el viento. La vegetación cercana nos daba los materiales para crear. En pocos minutos, una superficie más suave sobre la tierra. Ninguna de estas decisiones creaba una estructura permanente, pero demuestran lo atentos que estábamos al entorno que rodeaba nuestro descanso. Hoy, el suelo guarda esas memorias en rastros casi invisibles, capas de tierra compactada, fragmentos de plantas antiguas o restos de ceniza que nos hablan de lugares donde los grupos regresaban una y otra vez a pasar la noche. Son huellas silenciosas si las comparamos con los muebles actuales, pero representan la norma del sueño humano por una eternidad. Vista desde esta perspectiva, la idea moderna de la cama parece el experimento inusual, no la regla esencial. Durante miles de generaciones, el día terminaba simplemente hundiéndose en la tierra, dentro de un pequeño círculo humano protegido por el fuego y el paisaje. El sueño no le pertenecía a un objeto ni a una habitación privada. Le pertenecía a la tierra, a la presencia del grupo y al ritmo natural que nos dio mucho antes de que inventáramos las camas. Elegir el sitio para descansar no era algo que se hiciera al azar. Mucho antes de las casas, aprendimos que el paisaje mismo definía la seguridad y la calidad del reposo. Un cambio mínimo en el relieve podía marcar la diferencia entre una noche tranquila y una llena de incomodidad. El suelo elevado nos mantenía por encima de la humedad, y las zonas de hierba corta eran más fáciles de limpiar de piedras e insectos. Los árboles cercanos servían para calmar el viento sin bloquear la vista del horizonte. A través de la experiencia de cada atardecer, desarrollamos una sabiduría silenciosa para reconocer estos rincones seguros, un conocimiento que se repetía cada vez que la luz del día comenzaba a desvanecerse. Este conocimiento no se enseñaba de manera formal ni se escribía en libros. Se grababa en la memoria a través de la experiencia directa de cada atardecer. Antes de que la noche cayera por completo, los grupos iniciaban la búsqueda de su refugio, evaluando con atención la dirección del viento, el rastro de los animales y los recursos que el paisaje ofrecía en ese momento. Unas cuantas ramas, hojas o pastos secos se convertían rápidamente en esa fina frontera entre la piel y el suelo. Apenas unos centímetros de vegetación bastaban para suavizar la dureza de la tierra y crear una superficie capaz de retener el calor vital durante las horas de oscuridad. Estos preparativos no buscaban transformar el suelo en una cama, pero permitían que el cuerpo se relajara lo suficiente para que el sueño finalmente llegara. La ciencia ha encontrado raíces muy profundas de esta práctica en yacimientos de hace decenas de miles de años, donde se han hallado restos de plantas dispuestos de una manera tan deliberada que es imposible que sea un accidente. Un ejemplo asombroso es la cueva de Sibudu, en Sudáfrica, donde se descubrieron capas de hierba y hojas apiladas que funcionaban como antiguos mantos de descanso hace más de 70.000 años. Lo más fascinante es que estas plantas no se elegían al azar. Los científicos detectaron rastros de especies que actúan como repelentes naturales de insectos, lo que sugiere que ya diseñábamos soluciones para protegernos de las plagas nocturnas. Estos descubrimientos nos revelan que el acto de descansar estaba moldeado por el entorno y no por muebles construidos. Cada lugar de descanso era efímero, nacido de lo que el paisaje proveía en ese instante.
Al amanecer, cuando el grupo se ponía en marcha, el proceso volvía a comenzar, fortaleciendo un vínculo inquebrantable entre el descanso humano y el mundo natural. El suelo no era solo una superficie, era una parte esencial del sistema que hacía posible la vida. Nuestra propia anatomía refleja esta relación milenaria con los entornos naturales de sueño. Los músculos se relajan con mayor facilidad cuando el cuerpo puede distribuir su peso de manera uniforme sobre una superficie estable. A diferencia de los colchones modernos que se hunden, la tierra firme ofrece una estabilidad distinta. El cuerpo se asienta gradualmente a medida que las articulaciones y los músculos se ajustan a la forma del terreno bajo ellos. Durante miles de años, este patrón fue la forma ordinaria en que descansábamos. No dormir en una cama no significaba dormir sin cuidado, sino que la preparación ocurría directamente dentro del paisaje. Hojas, hierbas y pieles de animales formaban capas simples que se desvanecían poco después de que las personas partieran. Al caer la siguiente noche, el entorno volvería a proveer lo necesario para el descanso. Así, vivíamos en un ciclo constante de movimiento y reposo, donde cada noche requería crear un nuevo refugio desde la tierra misma. No siempre buscábamos la protección de las cuevas. Durante gran parte de nuestra historia, descansamos bajo el cielo abierto, en las orillas de los ríos, en los claros de los bosques o en la inmensidad de las sabanas. Cada lugar ofrecía sus propias ventajas según la estación. El terreno despejado permitía vigilar la llegada de animales, mientras que una brisa ligera reducía la presencia de insectos en las noches cálidas. En climas más fríos, se preferían los salientes rocosos que servían de escudo contra el viento. Aprender a leer el terreno era parte de la misma conciencia que guiaba la caza y la recolección. Evitábamos las zonas que acumulaban agua tras la lluvia o los senderos frecuentados por la fauna nocturna, buscando siempre un rincón ligeramente apartado. Incluso los detalles más pequeños influían en la elección. Un parche de tierra donde la vegetación ya estaba aplastada sugería un lugar que ya había servido de refugio anteriormente. Si había material seco cerca, la superficie podía prepararse con rapidez antes de que la oscuridad se instalara por completo. En las llanuras de hierba alta, recolectábamos tallos para crear una base ligera de apenas unos centímetros de grosor. Esta capa nos protegía de los insectos del suelo y nos brindaba una superficie más cálida cuando la temperatura caía al anochecer. En los bosques, las hojas anchas y las ramas pequeñas cumplían la misma función. No eran construcciones permanentes, sino arreglos pasajeros creados con lo que estuviera al alcance de la mano según el lugar. Por eso es tan difícil para la arqueología encontrar pruebas de estos campamentos, ya que la materia orgánica se desintegra con rapidez. El pasto y las hojas se desvanecen con el tiempo, dejando apenas una sombra en el suelo. Sin embargo, en condiciones de conservación excepcionales, el patrón sale a la luz. A veces aparecen capas de fragmentos vegetales concentradas en las zonas donde la gente descansaba repetidamente. En algunos sitios, estas capas muestran que la vegetación se renovaba con frecuencia, sustituyendo el material desgastado por uno nuevo. Este gesto tan simple fue una de nuestras primeras formas de adaptar el entorno nosotros. No estábamos fabricando muebles, pero estábamos diseñando nuestro descanso con sabiduría práctica, un esfuerzo mínimo que transformaba radicalmente la calidad del sueño cada noche. Este vínculo entre el sueño y el paisaje también dictaba cómo nos organizábamos en el espacio. Al dormir todos juntos sobre el mismo terreno preparado, los cuerpos seguían un orden sutil. Los niños y los ancianos solían descansar en el centro del grupo, donde el calor y la protección eran mayores. El resto se ubicaba en los bordes, manteniéndose alerta ante cualquier sonido que viniera de la oscuridad. No eran leyes rígidas, sino respuestas flexibles al ambiente. El fuego también moldeaba este refugio nocturno. Una pequeña hoguera brindaba luz y abrigo en las primeras horas.
Cuando las llamas se convertían en brasas, el suelo retenía ese calor, haciendo que los sitios cercanos fueran mucho más confortables. Así, durante miles de años, el proceso de elegir el terreno, recolectar las plantas y acomodarnos en grupos se convirtió en el ritmo natural de la vida humana. El sueño no dependía de un objeto o un mueble, sino que nacía del encuentro entre las personas, la tierra y el conocimiento silencioso de cómo descansar seguros en el mundo salvaje. A medida que la noche se hacía profunda, el suelo bajo nosotros cobraba un significado especial. No era solo una superficie de apoyo, sino parte de una relación íntima con el entorno. Aprendimos que la tierra se comporta de forma distinta según el lugar. El suelo que retiene humedad se vuelve frío e incómodo, mientras que el terreno arenoso filtra el agua pero puede ceder bajo el peso del cuerpo. La tierra compacta ofrece estabilidad, mientras que la vegetación densa a veces oculta insectos o pequeños animales. Nuestro cuerpo se adaptó gradualmente a estas condiciones. Dormir en el suelo permitía que el peso se distribuyera por áreas más amplias, en lugar de concentrarse en puntos específicos bajo un acolchado. Al recostarnos sobre una superficie firme, los hombros, la cadera y la espalda encuentran un contacto estable con la tierra. Los músculos liberan la tensión poco a poco mientras el cuerpo se ajusta a su posición. Este proceso no dependía de materiales blandos, sino de la capacidad natural del cuerpo para encontrar el equilibrio. En los lugares donde añadíamos finas capas vegetales, estas daban la suavidad justa para evitar la presión de las piedras sin perder la firmeza del suelo. Estudios actuales en comunidades que aún duermen sobre esteras sugieren que el cuerpo se adapta con total comodidad cuando esta práctica es parte de la vida diaria. Por eso, la falta de camas en la prehistoria no era simplemente una carencia tecnológica, sino el reflejo de una forma de vivir en total armonía con el mundo de aquel entonces. Los grupos humanos se desplazaban con frecuencia, llevando solo lo indispensable. Sus herramientas eran prácticas y cada objeto solía tener múltiples usos. Construir una estructura permanente para dormir habría demandado un tiempo y una energía difíciles de sostener, en un paisaje que cambiaba constantemente. Por eso, el lugar de descanso era flexible y efímero, adaptándose cada noche a lo que el entorno ofrecía en ese momento. A veces, la arqueología nos revela pistas de cómo estos sitios se usaban una y otra vez. En ciertos yacimientos prehistóricos, los investigadores han identificado capas finas de material vegetal superpuestas, lo que sugiere que los grupos regresaban a los mismos puntos en sus viajes. Con el paso de los años, la vegetación antigua se comprimía contra el suelo mientras se añadía material nuevo encima. Estas marcas nos muestran que, aunque nos movíamos mucho, ciertos lugares eran los favoritos para descansar. El suelo iba registrando estas visitas en estratos sutiles que aún hoy podemos detectar miles de años después. Estas huellas nos recuerdan que dormir directamente sobre la tierra fue lo habitual durante incontables generaciones. El mismo suelo que sostenía el caminar, la recolección y las hogueras durante el día, se convertía en la superficie de reposo al llegar la noche. No había una frontera entre el paisaje de la actividad diaria y el lugar del sueño. Solo mucho tiempo después empezaríamos a fabricar objetos específicos para dormir, un cambio que transformó nuestra relación física con el descanso. Pero antes de esos inventos, la tierra fue nuestra superficie original, moldeando nuestra forma de dormir durante casi toda nuestra historia. Nuestra anatomía experimentó el sueño en contacto directo con el suelo, y esa relación forjó aspectos sutiles de nuestro descanso. Al ocultarse el sol, la tierra liberaba lentamente el calor absorbido durante el día. En las sabanas y pastizales donde vivían los primeros humanos, la superficie terrestre se mantenía un poco más cálida que el aire en las primeras horas de la noche. Descansar allí permitía conservar el calor corporal mejor que si se estuviera expuesto a las corrientes de aire. Con el tiempo,
Nos familiarizamos con estos ciclos de forma natural. Simplemente se sentía como el lugar correcto para estar al final de la jornada. La estructura del cuerpo humano también interactúa con las superficies firmes de una manera especial. Al recostarnos sobre el suelo sólido, el peso se distribuye de forma gradual por la espalda, los hombros y la cadera. La columna encuentra una posición neutral sostenida por los músculos y tejidos. A diferencia de los colchones modernos que se comprimen, la tierra firme apenas cambia bajo nuestro peso. Esta estabilidad obliga al cuerpo a ajustarse para encontrar su propio equilibrio en lugar de depender de una superficie blanda que se amolde a él. Investigaciones actuales con poblaciones que aún duermen sobre superficies finas muestran que el cuerpo realiza pequeños movimientos durante la noche para redistribuir la presión. Son ajustes sutiles que permiten que los músculos y articulaciones se mantengan cómodos sin necesidad de grandes acolchados. Esta capacidad de adaptación es parte de nuestra flexibilidad como especie. A lo largo de nuestra historia evolutiva, hemos descansado en paisajes muy diversos, desde capas gruesas de hojas en los bosques que ofrecían un suelo más blando, hasta suelos arenosos en zonas secas que podían ceder ligeramente para acomodar el cuerpo. En climas más fríos, las pieles de animales o capas extras de vegetación funcionaban como un aislamiento esencial entre el durmiente y la tierra fría. Cada una de estas variantes era un pequeño ajuste dentro de un mismo patrón fundamental, el sueño ocurriendo directamente sobre el suelo. La arqueología a veces rescata señales de cómo organizábamos estos espacios. En algunos sitios aparecen capas finas de plantas bajo las zonas de descanso, lo que indica que ya entendíamos el valor de colocar materiales naturales entre nosotros y la tierra. Estas plantas no solo reducían la humedad y suavizaban el terreno, sino que a veces mantenían alejados a los insectos. Incluso sin construir camas, moldeábamos nuestro entorno de descanso con elecciones conscientes. La falta de muebles no significaba falta de preparación. Simplemente las soluciones eran sencillas y temporales, hechas con lo que el paisaje ofrecía en el momento. Durante miles de generaciones, el ser humano terminaba su día descendiendo hacia la tierra, rodeado por los sonidos del mundo salvaje y la presencia de su grupo. En este contexto, el suelo no era algo incómodo, sino la superficie natural donde el sueño siempre había ocurrido. Mucho antes de las estructuras elevadas, la tierra fue el fundamento original de nuestro descanso. Esta relación emergió lentamente a lo largo de periodos inmensos de tiempo evolutivo. Ancestros como el Homo erectus, hace casi 2 millones de años, ya descansaban sobre superficies naturales de forma similar a como lo harían los humanos más tarde. Sus cuerpos poseían rasgos que aún conservamos: una columna flexible, hombros anchos y una cadera diseñada para caminar erguidos durante el día. Al llegar la noche, esas mismas características debían sostener el reposo sobre superficies firmes. Con el tiempo, este ritmo moldeó nuestro esqueleto, especialmente la forma de la columna. Sus curvas suaves ayudan a distribuir el peso y mantener el equilibrio. Al tumbarnos en el suelo firme, estas curvas se asientan de forma natural en una posición estable. El cuerpo no se queda quieto, cambia de posición para redistribuir la presión, lo que favorece la circulación y evita molestias. En un entorno de sueño terrestre, estos ajustes son naturales. Tras miles de generaciones, el cuerpo aprendió a descansar mediante cambios sutiles de postura en lugar de depender de acolchados profundos. Sociedades tradicionales que aún duermen sobre esteras nos muestran cómo el cuerpo se adapta con facilidad. Los durmientes cambian de posición suavemente sin despertar a los demás. El organismo responde a los puntos de presión desplazándose ligeramente, permitiendo que los músculos se relajen. Son movimientos automáticos que demuestran nuestra capacidad para descansar en superficies firmes si estamos familiarizados con ellas. Finalmente, la regulación de la temperatura también es clave. El cuerpo genera calor constantemente.
Al descansar en contacto con la naturaleza, parte de ese calor se transfiere lentamente hacia la tierra bajo nosotros. Las capas finas de vegetación, las hojas y las pieles de animales no eran adornos. Eran herramientas vitales que creaban una barrera térmica contra el suelo. Las pruebas arqueológicas sugieren que nuestros antepasados seleccionaban con cuidado ciertas especies de plantas, buscando hojas más gruesas o aquellas que funcionaban como repelentes naturales de insectos. Estas decisiones reflejan una comprensión práctica de cómo el entorno afectaba su seguridad y bienestar durante el descanso. Con el paso de los siglos, este conocimiento se transformó en una sabiduría compartida, donde cada generación aprendía que materiales y lugares garantizaban la mejor noche de sueño. Incluso sin muebles, el descanso humano tenía una estructura propia, nacida de la interacción con el entorno. La temperatura, la firmeza del suelo y la disposición del grupo dictaban cómo se desarrollaba la noche. Esta relación permaneció asombrosamente estable durante casi toda nuestra historia. Fue solo en un pasado muy cercano cuando empezamos a fabricar objetos para separarnos de la Tierra, cambiando para siempre nuestra experiencia física del sueño. Pero antes de que llegara esa transformación, el cuerpo ya llevaba cientos de miles de años acostumbrado a reposar directamente sobre el mundo natural. Este contacto nocturno moldeó no solo nuestra postura, sino el ritmo mismo del descanso a través del tiempo. En aquellos días, sin luz artificial, el sueño no era ese bloque único e ininterrumpido que conocemos hoy. Seguía el curso lento de la penumbra y el frío. Al desvanecerse los últimos rayos de sol, el grupo se acomodaba y el cuerpo entraba en una primera fase de sueño, a menudo sostenido por el calor que el suelo había guardado durante toda la tarde. Este intercambio térmico creaba un ambiente estable para las primeras horas de reposo. A medida que avanzaba la noche y la tierra se enfriaba, realizábamos pequeños ajustes. Un cambio de lado, encoger las rodillas para conservar el calor o arroparnos más con las pieles y ramas. Eran movimientos silenciosos que no requerían dejar el suelo. Diversas observaciones sugieren que, en ausencia de luz eléctrica, el ser humano suele dormir en fases divididas por breves periodos de vigilia. En esos intervalos tranquilos, podíamos reacomodar el lecho o simplemente descansar en quietud antes de volver a soñar. Al dormir en un espacio compartido y sobre la tierra, estas pausas naturales se integraban en el flujo de la noche, permitiendo que el cuerpo respondiera a los cambios de temperatura o sonido sin separarse del todo de su entorno. Incluso el mantenimiento de estos sitios era un acto de cuidado activo. En algunos yacimientos, se ven capas de plantas apiladas secuencialmente, lo que sugiere que renovábamos la superficie de descanso cuando el material anterior se desgastaba. Estos gestos, aunque sencillos, demuestran que el ser humano siempre se preocupó por la calidad de su reposo, manteniendo sus refugios listos incluso sin estructuras permanentes. De esta manera, el contacto constante forjó una familiaridad profunda y serena con la tierra misma. La superficie bajo el cuerpo no era vista como algo provisional o precario. Era, simplemente, el lugar donde ocurría el descanso. El mismo suelo que sostenía nuestros pasos durante el día se transformaba en el soporte de nuestros sueños al llegar la noche. Mientras el resplandor de las llamas bailaba cerca, los insectos se movían entre la hierba y los sonidos de animales lejanos cruzaban la penumbra, el ser humano permanecía en contacto íntimo con la tierra. Pasarían muchísimas eras antes de que decidiéramos elevar nuestras superficies de descanso y crear objetos diseñados exclusivamente para dormir. Hasta entonces, incontables generaciones terminaron sus jornadas de la misma manera, descendiendo suavemente hacia el suelo y permitiendo que el sueño llegara mientras la noche se desplegaba a su alrededor. Cuanto más intentan los científicos mirar hacia ese pasado remoto, más difícil resulta hallar rastros de algo tan silencioso y sutil como el sueño. Mientras las herramientas de piedra pueden sobrevivir cientos de miles de años y los huesos permanecen enterrados por milenios,
Los espacios donde descansamos son mucho más frágiles. La hierba, las hojas y otros materiales naturales se descomponen con rapidez. El viento, la lluvia y el movimiento de la tierra borran las leves impresiones dejadas por los cuerpos en reposo. Por eso, la arqueología del sueño antiguo no depende de grandes monumentos, sino de evidencias casi imperceptibles. Los investigadores deben buscar con extrema paciencia pequeños patrones en el terreno que sugieran una actividad humana repetida en un mismo punto. A veces, estos patrones aparecen como finas láminas de material vegetal comprimidas contra el suelo. En otras ocasiones, se manifiestan como pequeños cúmulos de ceniza, fragmentos de carbono o incluso restos de insectos que alguna vez habitaron entre las plantas de los lechos. Uno de los hallazgos más trascendentales ocurrió en la cueva de Sibudu, en la actual Sudáfrica. En las profundidades de sus sedimentos, los arqueólogos desenterraron superficies compuestas por gramíneas y otros materiales vegetales dispuestos en capas cuidadosas. Algunas de estas camas datan de hace 70 u 80 mil años. Lo más revelador es que las plantas no estaban esparcidas al azar, sino concentradas en zonas específicas donde era más probable que los humanos buscaran reposo. Los análisis han demostrado que ciertas especies de plantas fueron elegidas de forma totalmente deliberada. Algunas contenían compuestos químicos naturales capaces de repeler insectos, lo que sugiere que aquellos humanos ya entendían, por pura experiencia, que plantas hacían el descanso más llevadero a mantener alejadas a las plagas. Este descubrimiento nos regala una mirada única a las decisiones conscientes que daban forma al sueño prehistórico. Incluso sin camas ni muebles, modificábamos activamente el suelo bajo nosotros, recolectábamos plantas específicas, las organizábamos en estratos y las reemplazábamos cuando el material se desgastaba o se compactaba demasiado. En otras cuevas y refugios alrededor del mundo se han encontrado indicios similares, zonas aplanadas por el uso constante donde la presencia humana comprimió la tierra generación tras generación. Cerca de estos lugares, los grupos de ceniza de hogueras antiguas aparecen una y otra vez en las mismas posiciones, lo que indica que el descanso se organizaba siempre alrededor del fuego, buscando su calor y su protección. Aunque los materiales originales casi nunca sobreviven intactos, la organización de estos espacios permite imaginar cómo estructurábamos nuestros refugios. Estos hallazgos nos dicen algo fundamental sobre ese largo periodo antes de las camas. La ausencia de muebles no significaba que el sueño se dejara al azar. Prestábamos atención a la calidad del suelo, a la vegetación bajo nuestro cuerpo y a la seguridad del entorno. Aquellas pequeñas mejoras, como añadir hierba fresca o situarse cerca del calor, se convirtieron en un saber compartido que pasó de padres a hijos. El suelo siguió siendo el centro de nuestro descanso, pero aprendimos a moldearlo con delicadeza usando lo que la naturaleza nos ofrecía. Y aunque la arqueología rara vez logra capturar el detalle total de estas rutinas nocturnas, los fragmentos que persisten revelan un patrón de paz y resiliencia que se extiende hasta lo más profundo de nuestra historia. Aquella costumbre de dormir pegados a la tierra, disponiendo capas sencillas bajo el cuerpo y regresando a lugares conocidos, fue la norma de nuestra especie por una eternidad. Mucho antes de que la cama apareciera como un objeto fijo y permanente, esos humildes lechos vegetales fueron los verdaderos cimientos del descanso humano. Para la arqueología, es sumamente difícil hallar pruebas claras de estas noches antiguas. Los materiales involucrados eran frágiles y pasajeros, hojas, tallos y hierbas que la humedad, los insectos y el movimiento natural del suelo desintegran con rapidez. Por esta razón, la gran mayoría de los refugios utilizados por nuestros ancestros han desaparecido por completo del registro histórico. Sin embargo, en unos pocos rincones donde la naturaleza protegió la materia orgánica, la ciencia ha logrado reconstruir detalles asombrosos sobre cómo preparábamos el terreno para el reposo.
Estos hallazgos sugieren que el acto de dormir no era simplemente un colapso pasivo sobre el suelo al terminar la jornada. Al contrario, implicaba gestos pequeños pero muy deliberados para mejorar la comodidad y la seguridad durante la noche. Además de los lechos vegetales descubiertos en el sur de África, patrones similares aparecen en otros yacimientos prehistóricos donde los humanos vivieron de forma repetida. En algunas cuevas se han encontrado finas capas de vegetación entrelazadas con las cenizas de fuegos ancestrales. Estas capas nos cuentan que los lechos se renovaban periódicamente. Sabíamos cuando el material bajo nuestro cuerpo se había desgastado o compactado demasiado, y en ese momento buscábamos plantas frescas para colocarlas encima, renovando la superficie de descanso. Con el paso del tiempo, este ciclo generó una secuencia de estratos grabados en la tierra. Cada uno de ellos representa un instante en el pasado remoto, el momento exacto en que alguien preparó su rincón para descansar. Son huellas sutiles que revelan una asombrosa continuidad en nuestra conducta. No fabricábamos camas en el sentido moderno, pero ya analizábamos cómo el suelo influía en nuestro sueño. Una superficie cubierta de plantas secas nos aislaba del frío de la tierra y nos mantenía lejos de la humedad o de los insectos que merodean a ras del suelo. Incluso elegíamos ciertas especies por su aroma o sus propiedades químicas para alejar plagas. La ciencia ha identificado fragmentos de plantas que hoy sabemos que son repelentes naturales, lo que sugiere que aprendimos por pura experiencia que vegetación garantizaba la mejor noche. La presencia de estos lechos cerca de las hogueras también nos da pistas sobre la organización del hogar. El fuego era calor, luz y un escudo contra los animales. Al situar el lecho cerca de las brasas, creábamos una zona de protección térmica. A medida que las llamas morían, la tierra cercana retenía ese calor, convirtiendo esos rincones en los más deseados para pasar la noche. Este patrón se repite una y otra vez en los yacimientos. El sueño no se dispersaba al azar por el paisaje, sino que se integraba con cuidado en los pequeños espacios de vida que diseñábamos cada tarde. En esos rincones donde preparábamos la comida o afilábamos herramientas, también estaba nuestro lugar de descanso. Dormir estaba unido a la rutina diaria, no separado de ella. Cuanto más aprendemos de estos sitios antiguos, más claro queda que no tener camas no significaba falta de previsión. Prestábamos atención a la tierra, a las plantas y al calor del fuego. Nuestros lechos eran sencillos, pero reflejaban una familiaridad profunda con el mundo natural. Durante milenios, estos pequeños ajustes dieron forma al descanso. La tierra seguía siendo la base, pero aprendimos a suavizarla, a aislarla y cuidarla con lo que el entorno nos brindaba. Al mirar al pasado, dependemos de fragmentos que sobrevivieron por puro azar. Una herramienta de piedra que quedó olvidada donde cayó. Mientras que un hueso puede permanecer intacto bajo los sedimentos, los espacios donde alguna vez descansamos apenas dejan una marca en el terreno. Por esta razón, cada hallado relacionado con las superficies de sueño de la antigüedad se vuelve invaluable para la ciencia, ayudándonos a reconstruir cómo organizábamos nuestras noches mucho antes de que se inventaran las camas. En diversos puntos del mundo, se han identificado zonas sutiles donde la actividad humana se repitió durante generaciones, pequeñas áreas con finas capas de vegetación, rastros de ceniza y una tierra compactada por el peso de los cuerpos que allí reposaban. Aunque estas huellas son frágiles, juntas dibujan un patrón claro sobre cómo estructurábamos nuestro refugio. El lugar para dormir solía estar cerca del centro de la vida grupal, allí donde el fuego permanecía encendido y las herramientas se utilizaban hasta el atardecer. Esta disposición permitía que el calor de las llamas alcanzara a quienes descansaban cerca, manteniéndolos protegidos en un espacio compartido de luz. Lo que más asombra a los investigadores es la constancia de esta estrategia en regiones tan distantes como África o el Mediterráneo. El ser humano preparaba lechos de plantas sobre el suelo en las cercanías de las brasas.
No se requerían herramientas complejas, solo el esfuerzo de recolectar gramíneas, hojas o ramas al final de la jornada para marcar la diferencia entre una superficie helada y una aislada y confortable. A través del microscopio, el suelo nos cuenta aún más. Fragmentos de tejido vegetal y granos de polen han sobrevivido en sedimentos protegidos, permitiendo identificar que ciertas plantas se elegían por sus propiedades naturales. Algunas de estas especies liberan aceites aromáticos o compuestos que ahuyentan a los insectos, lo que sugiere que nuestros ancestros aprendieron, mediante la pura observación, que materiales garantizaban un descanso más seguro. Cada picadura evitada tras dormir sobre una planta específica se convertía en una lección que pasaba de generación en generación. Así, el registro arqueológico nos revela que, incluso sin muebles, ya experimentábamos formas de mejorar el sueño. Cambiábamos los lechos desgastados y buscábamos la protección del calor. Esta necesidad de un descanso reparador tiene raíces profundas en nuestra historia. La diferencia es que, en lugar de construir estructuras elevadas, moldeábamos la tierra misma con los recursos que nos rodeaban. Fue el dominio del fuego lo que transformó definitivamente nuestra experiencia de la noche. Más allá de cocinar o abrigarnos, el fuego cambió el significado de la oscuridad. Antes de las llamas, el descanso estaba totalmente expuesto a los ruidos y movimientos del paisaje indómito. Pero una vez que aprendimos a reunirnos frente a la luz, la noche adquirió un centro de seguridad que alteró para siempre el lugar donde elegíamos dormir y cómo nos acomodábamos sobre la tierra. Las investigaciones arqueológicas señalan que el uso constante del fuego se integró en la vida de nuestros antepasados hace cientos de miles de años. En los sitios vinculados al Homo erectus y especies posteriores, se encuentran rastros recurrentes de hogares, zonas donde el fuego se mantenía vivo con esmero. El carbón, las cenizas y los restos de huesos quemados son las marcas que las llamas dejaron atrás, incluso eones después de haberse extinguido. En torno a estas hogueras, el suelo revela una presencia humana persistente, sugiriendo que estas áreas no solo servían para cocinar, sino que eran el escenario de largas veladas previas al descanso. El fuego cambió las reglas al elegir dónde dormir. Una pequeña llama alejaba a los depredadores que evitaban la luz y la actividad humana. A medida que el aire se enfriaba por la noche, el calor de las brasas se filtraba en la tierra, manteniendo la superficie acogedora incluso cuando el fuego ya no era visible. Las piedras y el suelo retenían esa temperatura por horas, convirtiendo el espacio junto al fuego en el lugar más favorable para recostarse. Con el tiempo, el ser humano comenzó a organizar su descanso en torno a estos hogares. En lugar de dormir dispersos, los grupos formaban círculos alrededor del calor. El fuego se convirtió en el centro silencioso de un espacio donde se charlaba, se reparaban herramientas y se preparaba el alimento. Cuando el agotamiento finalmente llegaba, la gente simplemente se acomodaba en el suelo allí mismo. No había una separación entre el área de vida y el área de sueño. El refugio nocturno nacía orgánicamente allí donde el grupo se había reunido durante la tarde. Al observar a las comunidades de cazadores-recolectores de hoy, se encuentran patrones similares donde el fuego es el corazón social del campamento. Estas escenas nos permiten vislumbrar cómo eran aquellas noches antiguas antes de que existiera el concepto de una cama fija. Ese círculo humano alrededor de las brasas creaba una burbuja de calidez y vigilancia compartida. Si alguien se despertaba, el grupo entero podía alertarse con facilidad, haciendo que el propio orden del sueño fuera una estrategia vital de seguridad. El fuego, por tanto, transformó el entorno del descanso. El suelo cerca de las brasas era más cálido, más seguro y más luminoso que la oscuridad exterior. Durante miles de generaciones, estas pequeñas ventajas definieron el modo en que nos acostábamos al final del día. Mucho antes de las estructuras elevadas, el fuego ya estaba diseñando el paisaje de nuestro sueño.
Al caer la noche, la llama central hacía mucho más que calentar cuerpos, organizaba el espacio. Sin muros ni muebles, la disposición de las personas seguía el dictado de la luz. El fuego era una pequeña isla de claridad frente a una penumbra habitada por sonidos desconocidos. Para nuestros ancestros, mantenerse cerca de ese resplandor era una cuestión práctica de supervivencia. Por eso, el sitio elegido para dormir estaba marcado por la calidez del hogar. Durante la tarde, toda la actividad se concentraba allí. Se asaba la comida, se afilaban las herramientas y las historias fluían bajo las estrellas. Estos momentos se apagaban lentamente, y en lugar de buscar un rincón apartado, cada persona se acomodaba junto a sus compañeros. El suelo alrededor del hogar se convirtió en el dormitorio natural de la especie humana. Los yacimientos arqueológicos conservan a veces las huellas de este patrón. En varios campamentos ancestrales, se han hallado restos de hogares rodeados por áreas donde parece haber ocurrido una actividad humana constante o donde se dispusieron lechos vegetales. Estas zonas suelen formar anillos o racimos alrededor del fuego. Aunque no podemos reconstruir con total certeza la posición exacta de cada individuo, el patrón sugiere que el descanso ocurría en el mismo espacio donde se desarrollaba la vida al atardecer. El hogar actuaba como un punto de anclaje silencioso, dictando cómo se distribuían los cuerpos sobre la tierra durante la noche. El calor del fuego también influía en esta organización de forma muy práctica. Incluso después de que las llamas se extinguieran, las brasas y las piedras calentadas retenían la temperatura durante horas. La tierra que rodeaba el hogar absorbía parte de este calor, creando una superficie ligeramente más cálida que el suelo distante. En las noches más frías, dormir cerca de este foco de calor marcaba una diferencia notable. Quienes descansaban cerca del centro del grupo disfrutaban de temperaturas más estables, mientras que aquellos situados más lejos permanecían más expuestos al aire frío y al viento. Estas pequeñas variaciones influían en cómo cada uno se ubicaba dentro del círculo. Los niños, los ancianos o quienes necesitaban calor adicional solían quedarse cerca del centro, mientras que el resto se acomodaba en los bordes exteriores. Esta disposición tenía ventajas que iban más allá del abrigo. Al descansar varios juntos en un espacio compartido, la vigilancia sobre el entorno aumentaba. Si surgía un sonido inusual en la oscuridad, alguien cerca del borde podía despertar primero y alertar a los demás. Así, el círculo de sueño alrededor del fuego creaba una forma de seguridad colectiva sin necesidad de estructuras permanentes. La presencia de cada persona contribuía a la protección del grupo durante las horas nocturnas. Los antropólogos que estudian a las sociedades de cazadores-recolectores actuales han documentado arreglos muy similares en campamentos donde el fuego sigue siendo el centro de la vida. En muchos casos, las personas descansan a la vista de las brasas en lugar de retirarse a espacios separados. Estos patrones nos permiten vislumbrar cómo era la noche para nuestros ancestros antes de la invención de las camas. El suelo cerca del hogar cumplía múltiples funciones. Era un lugar de reunión, de calor, de conversación, finalmente, de sueño. A lo largo de incontables generaciones, esta estructura se repitió una y otra vez. La luz se desvanecía, los cuerpos se asentaban en la tierra y el círculo de descanso se formaba de manera natural alrededor de los últimos destellos de la noche. A medida que el fuego se transformaba en ascuas, el espacio a su alrededor se volvía más silencioso. Primero desaparecía el murmullo de las voces, reemplazado por el ritmo suave de la respiración y los movimientos ocasionales de quienes buscaban una mejor posición sobre el suelo. En esos momentos, el hogar seguía moldeando el entorno, incluso sin llamas visibles. Las piedras y la tierra que habían guardado el calor lo liberaban gradualmente, creando una pequeña burbuja de bienestar en medio de la oscuridad. Para quienes descansaban allí, el suelo mismo guardaba la memoria del fuego. Esta costumbre de reunirse y dormir cerca del hogar
se convirtió en una característica estable de la vida humana. El fuego no inventó la cama, pero cambió el significado del suelo donde reposábamos. En lugar de elegir sitios al azar, nos organizábamos en relación con la calidez y la luz. El hogar era el centro donde la actividad de la tarde se transformaba lentamente en la quietud del sueño. Esta estructura definió nuestra experiencia del paso del día a la noche. La tarde no terminaba de golpe al oscurecer, sino que atravesaba etapas: la reunión, la charla, la preparación del terreno, finalmente el reposo. La presencia de fuego permitía que esta transición fuera suave. La evidencia arqueológica sugiere que cuidábamos estos hogares con esmero. Las capas de ceniza encontradas suelen aparecer en secuencias repetidas, lo que indica que los fuegos se encendían una y otra vez en los mismos lugares. En torno a ellos, a veces hallamos restos vegetales o tierra compactada allí donde probablemente descansábamos. Aunque estas huellas son tenues, revelan cuán estrechamente estaban vinculados los lugares de descanso con el fuego mismo. El hogar no era simplemente una herramienta para dar calor o cocinar. Ayudaba a organizar todo el espacio donde transcurría la vida al caer la tarde. Esta conexión entre el fuego y el sueño también pudo haber influido en los ritmos del descanso humano. Antes de que existiera la luz artificial, el resplandor de las llamas era una de las pocas fuentes de iluminación tras la puesta de sol. La gente podía permanecer despierta un tiempo cerca del fuego, realizando pequeñas tareas o compartiendo relatos antes de que el cansancio llegara gradualmente. Cuando el fuego menguaba y la oscuridad de los alrededores se hacía más densa, el entorno invitaba de forma natural al sueño. El suelo cerca de las brasas se convertía en un rincón de descanso tranquilo mientras el grupo se acomodaba unido. Antropólogos que estudian comunidades que aún usan el fuego en su día a día observan ritmos nocturnos similares. El fuego convoca a las personas en un espacio compartido. A medida que avanza la noche, la actividad se ralentiza y los individuos se recuestan cerca cuando están listos para dormir. Estas observaciones nos permiten asomarnos a cómo pudieron ser las tardes para los primeros humanos que vivieron mucho antes de la invención de las camas. En esos escenarios, la frontera entre el espacio de vida y el espacio de sueño era fluida. El mismo suelo que sostenía el fuego del atardecer también era la superficie donde los cuerpos reposaban hasta la mañana. Durante gran parte de la historia humana, este arreglo sencillo se repitió en innumerables paisajes. La tierra guardaba el calor del fuego, el grupo descansaba bajo su brillo menguante y el sueño llegaba en silencio, sin necesidad de camas o estructuras elevadas. El suelo y el hogar formaban, juntos, la arquitectura original de la noche humana. Durante la mayor parte de nuestra historia, el sueño no era una actividad individual realizada en un espacio privado. Ocurría en presencia de los demás. Sin camas que separaran a cada persona en un lugar distinto, los límites entre los durmientes eran suaves y flexibles. Los cuerpos descansaban muy cerca sobre la tierra, a menudo dispuestos en la misma área compartida donde había ardido el fuego de la tarde. Este patrón de sueño comunitario no era solo un hábito cultural, reflejaba las condiciones en las que vivían los primeros humanos y las realidades prácticas para sobrevivir a la noche en entornos abiertos. La oscuridad en los paisajes prehistóricos traía desafíos distintos a los del día. Muchos animales se activaban tras el atardecer y sonidos desconocidos viajaban fácilmente por el suelo silencioso. Dormir solo en esas condiciones habría significado permanecer vulnerable ante amenazas que podrían acercarse sigilosamente en las sombras. Descansar juntos reducía este riesgo. Dentro de un grupo, varias personas podían mantener un ligero estado de alerta sobre su entorno incluso mientras la mayoría dormía. Si una persona se movía ante un sonido o movimiento distante, esa conciencia podía pasar rápidamente al resto del grupo. De esta forma, el círculo de sueño creaba una capa compartida de protección sin necesidad de muros ni estructuras.
Antropólogos que estudian sociedades de cazadores-recolectores actuales han observado patrones similares. En muchas comunidades donde las camas permanentes son poco comunes o inexistentes, las personas suelen dormir muy cerca unas de otras. Las familias pueden descansar en el mismo refugio o en el mismo suelo abierto. Los sonidos de la respiración, el movimiento de los cuerpos o las voces bajas pasan a formar parte del fondo natural de la noche. En lugar de esperar silencio y aislamiento, la mente humana se adapta a descansar bajo la suave presencia de los demás. Estas observaciones nos dan pistas sobre cómo pudieron experimentar el sueño los primeros humanos durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. El sistema nervioso humano parece capaz de descansar incluso cuando el entorno permanece socialmente activo a un nivel bajo. Dormir cerca también ayudaba a mantener el calor en las noches frías. El cuerpo humano genera calor continuamente, incluso mientras duerme. Cuando varias personas descansan una cerca de la otra, parte de ese calor se acumula en el espacio compartido, reduciendo la velocidad a la que el calor escapa al aire circundante. Este efecto debió ser especialmente valioso en ambientes donde las noches se volvían gélidas tras el atardecer. Al formar grupos alrededor de un hogar o dentro de un área protegida, los primeros humanos creaban pequeños bolsillos de calidez que hacían el descanso mucho más confortable. La evidencia arqueológica, ocasionalmente, nos deja entrever estos arreglos de sueño comunitario. En ciertos yacimientos prehistóricos, la tierra parece firmemente apelmazada en áreas tan extensas que nos revelan una forma de vida casi olvidada: el descanso colectivo. Cerca de los restos de antiguos hogares y lechos vegetales, estos espacios nos sugieren que el sueño no era un acto solitario, sino un evento compartido que se repetía noche tras noche. Al no existir camas que dividieran el espacio, el suelo funcionaba como un lecho ininterrumpido donde cada persona encontraba su lugar en relación con los demás, permitiendo que un patrón de comunidad surgiera de forma totalmente natural. Sin estructuras elevadas que marcaran fronteras, el grupo se organizaba con una flexibilidad asombrosa según las necesidades de la noche. Los niños solían buscar el refugio y el calor de sus padres, beneficiándose de la protección constante de sus cuidadores. Los ancianos, más sensibles al frío o a la dureza del terreno, solían ocupar el corazón del círculo, donde la calidez del fuego y la presencia del grupo eran más estables y seguras. Mientras tanto, los adultos jóvenes solían situarse hacia los bordes exteriores. Desde allí, su sueño era un centinela silencioso, atentos a cualquier sonido inusual que llegara desde la oscuridad. Estas disposiciones no eran reglas estrictas, sino respuestas prácticas nacidas de la experiencia de miles de generaciones. El cuerpo humano aprendió a relajarse bajo la mirada de los otros, y el suelo sostenía a todos por igual. A diferencia de nuestros dormitorios modernos, donde buscamos el aislamiento y el silencio absoluto, el entorno prehistórico permanecía socialmente activo incluso cuando la luz se desvanecía. Mientras las llamas se convertían en brasas, el aire se llenaba de sonidos sutiles: el roce de las pieles, el murmullo de voces bajas y el ritmo acompasado de la respiración colectiva. Para la mente humana de aquel entonces, estos sonidos no eran una distracción, sino una confirmación de seguridad. Saber que el grupo estaba cerca funcionaba como una frontera protectora en medio de la penumbra. Los arqueólogos encuentran hoy amplias superficies de tierra compacta que servían de dormitorio para familias enteras, recordándonos que durante casi toda nuestra historia, el descanso fue una experiencia compartida. El suelo era nuestro lecho común, una superficie donde la cercanía de los cuerpos y el pulso del grupo formaban la verdadera arquitectura de la noche. Con el paso del tiempo, este hábito de descansar juntos fue moldeando nuestra experiencia de la noche. El sueño no estaba encerrado tras muros ni limitado por muebles. Se desplegaba en la presencia silenciosa de los demás, al calor del hogar y sobre la superficie natural de la tierra.
Durante incontables generaciones, el cuerpo humano aprendió a relajarse en este entorno compartido, rodeado por los ritmos sutiles del grupo. A medida que la noche avanzaba y la mayoría se sumergía en un descanso profundo, esa naturaleza colectiva seguía definiendo nuestra relación con la oscuridad. Al dormir así, la frontera entre estar despierto y dormido era mucho más flexible de lo que conocemos hoy. Si alguien despertaba brevemente en medio de la noche, podía sentir la presencia de los suyos sin siquiera abrir los ojos. El ritmo de la respiración cercana, el leve movimiento de un cuerpo contra el suelo o el suave crujido de las brasas enfriándose eran señales familiares. No eran distracciones, eran recordatorios constantes de que el grupo estaba a salvo. En un mundo donde el peligro podía surgir sin previo aviso, esta conciencia compartida era una ventaja vital. Si un animal se movía entre la hierba alta en el borde del campamento, alguien podía percibirlo y alertar a los demás casi por instinto. No había un solo guardián, sino una vigilancia colectiva donde la atención pasaba de un durmiente a otro de forma natural a medida que cada uno transitaba por las diferentes etapas del sueño. La ausencia de camas permitía que esta conexión funcionara a través del propio suelo, que transmitía cualquier vibración o cambio de postura de forma directa entre los cuerpos. Esta cercanía también nos permitía conservar el calor vital. A medida que el aire se enfriaba hacia el amanecer, los cuerpos unidos retenían la temperatura y cualquiera podía moverse ligeramente buscando el centro del grupo para resguardarse. El suelo funcionaba como un lecho colectivo, sin puestos asignados ni divisiones rígidas, permitiendo una flexibilidad que nos dejaba adaptarnos a lo que cada noche exigía. Las huellas arqueológicas no pueden registrar estos movimientos silenciosos, pero las amplias superficies de descanso encontradas sugieren que teníamos espacio suficiente para reubicarnos dentro de ese refugio compartido. El sueño estaba entrelazado con la presencia de los otros y con el pulso de la tierra. Las camas no definían nuestro descanso porque simplemente no eran necesarias. El grupo mismo, reunido sobre el suelo, era la estructura que nos contenía. En ese escenario, la noche no pertenecía a individuos aislados, sino a la cooperación silenciosa de muchas personas descansando bajo el mismo cielo. Durante gran parte de nuestra historia, el paisaje de la vida diaria cambiaba constantemente. Los grupos humanos rara vez permanecían en un sitio por mucho tiempo. Nos movíamos con las estaciones y seguíamos el rastro de las fuentes de alimento, convirtiendo cada nuevo rincón del mundo en nuestro dormitorio por una noche. Los animales recorrían distancias inmensas y las fuentes de agua aparecían o desaparecían con el capricho del clima. Para sobrevivir, nuestras comunidades aprendieron a fluir con esos cambios, adoptando una vida en constante movimiento. Un campamento podía durar unos días o algunas semanas, pero tarde o temprano la necesidad de partir regresaba. Este nomadismo marcó cada rincón de la existencia humana, incluyendo la forma en que cerrábamos los ojos al final del día. En un mundo definido por el viaje, cargar con objetos pesados era una carga inútil. Las herramientas debían ser ligeras y fáciles de transportar. Las estructuras permanentes para dormir simplemente no tenían lugar en una vida que cabía en las manos. En lugar de llevar camas a cuestas, convertíamos el paisaje mismo en nuestro refugio. El suelo estaba en todas partes, y con un mínimo de preparación, apartar unas piedras, recolectar hierbas o esparcir unas hojas, esa superficie se transformaba en el lecho perfecto. Cada atardecer repetía este ciclo. Crear un lugar para el descanso, habitarlo durante la noche y abandonarlo al amanecer cuando el grupo retomaba su camino. La arqueología nos habla de esta brevedad a través de sitios con rastros sutiles, herramientas dispersas, hogueras pequeñas y lechos de plantas apenas perceptibles. Incluso cuando regresábamos a un lugar conocido por temporadas, no construíamos nada fijo. Preferíamos la libertad de recrear nuestro espacio cada vez que llegábamos.
Nuestra idea del confort también era distinta. No buscábamos materiales blandos o estructuras estables, sino la sabiduría de elegir un buen terreno, la calidez de los compañeros y la seguridad del círculo compartido. Este enfoque práctico nos permitía adaptarnos y reaccionar ante cualquier cambio en el entorno. Para nuestros antepasados, no tener una cama era una elección de libertad, una forma de estar siempre listos para lo que el horizonte ofreciera. Cada tarde traía consigo una pequeña decisión: ¿dónde detenerse? Se evaluaba la cercanía del agua, el rastro de la comida, la dirección del viento y la firmeza de la tierra. Una vez hallado el rincón ideal, el campamento nacía rápido y en silencio, permitiendo que la vida se detuviera solo el tiempo necesario para recuperar fuerzas antes de volver a caminar. En un mundo así, el lugar del sueño nunca podía ser una estructura fija. Debía ser tan flexible como el propio camino. La tierra misma era nuestra mayor aliada. No necesitábamos cargar con muebles ni planificar el descanso con días de antelación. Bastaban unos minutos para apartar unas piedras, nivelar la vegetación o amontonar algunas hojas secas y crear así una superficie cómoda para el cuerpo. Al salir el sol, cuando el grupo retomaba su camino, esos materiales quedaban atrás, fundiéndose nuevamente con el paisaje. Al caer la siguiente tarde, el proceso se repetía en un rincón diferente del mundo. Esta rutina forjó una relación con el descanso que no dependía de un objeto, sino de la habilidad de transformar cualquier retazo de suelo en un refugio temporal. Los estudios de los campamentos antiguos nos hablan de esta brevedad. Los arqueólogos encuentran capas muy delgadas de ocupación, lo que sugiere estancias cortas y un movimiento constante. Las hogueras eran pequeñas, las herramientas se dejaban donde se usaban y cualquier lecho vegetal desaparecía rápidamente al ser abandonado. Lo que hoy sobrevive son solo rastros tenues, fragmentos de piedra, manchas de ceniza y cambios sutiles en la tierra donde alguna vez nos reunimos. Son ecos que nos recuerdan que el hogar era, ante todo, un estado transitorio. En una vida organizada en torno al viaje, cargar con estructuras pesadas era impensable. La movilidad era nuestra mejor estrategia de supervivencia. Nos permitía seguir a las manadas, descubrir nuevos frutos y reaccionar ante los cambios de clima. Por eso, todo lo que poseíamos debía ser ligero. Las pieles servían de abrigo o de lecho, pero los muebles habrían sido un lastre que limitaría nuestra capacidad de adaptación. Al igual que las sociedades nómadas que hoy usan esteras tejidas o materiales naturales fáciles de reemplazar, nuestros ancestros valoraban la confiabilidad sobre la permanencia. Cada noche, la misma calma regresaba. Buscar un sitio seguro, preparar el terreno y descansar. Al amanecer, el campamento se disolvía en movimiento. El lugar del sueño desaparecía casi tan rápido como se había formado, dejando la tierra lista para el siguiente grupo que pudiera pasar por allí. A través de miles de generaciones, este ritmo definió nuestra comprensión del reposo. El sueño no pertenecía a una habitación ni a una cama. Pertenecía al paisaje mismo, ya fueran llanuras abiertas, claros de bosque o las orillas de un río. El campamento no era el destino final, sino simplemente una pausa necesaria en el gran viaje de nuestra especie a través de la tierra. En aquel entorno, el esfuerzo de construir algo parecido a una cama no tenía sentido. Cualquier estructura lo suficientemente pesada como para elevar el cuerpo del suelo habría sido un lastre imposible de transportar o un desperdicio de energía si se abandonaba a los pocos días. En una vida donde cada caloría y cada minuto se equilibraban con cuidado para la supervivencia, la eficiencia era la norma. Por eso, nuestros antepasados confiaban en lo que no requería construcción, la tierra como base estable y la vegetación para suavizarla. Al partir, esos materiales simplemente se reintegraban al paisaje sin dejar rastro. Este estilo de vida nómada dominó casi toda nuestra historia. Fue hace apenas 10.000 años, un parpadeo en términos evolutivos,
cuando algunas sociedades comenzaron a echar raíces gracias a la agricultura y las primeras aldeas. Antes de ese gran cambio, el mundo humano estaba en perpetuo movimiento. Los campamentos nacían y morían al ritmo de las manadas, las estaciones y el agua. El sueño seguía ese mismo patrón. Era una actividad que se adaptaba al entorno, no algo que dependiera de un mueble fijo. Incluso hoy, al observar a las comunidades que mantienen una vida móvil, vemos esa misma estrategia. Evitar muebles pesados y crear superficies de descanso que se puedan reemplazar con facilidad en cada nueva parada. Es una sabiduría milenaria que utiliza la flexibilidad del paisaje en lugar de cargar con estructuras rígidas. Durante eones, este sistema funcionó a la perfección. El cuerpo descansaba sobre la tierra, apoyado por lo que se recolectaba al atardecer, y al salir el sol, el dormitorio volvía a ser simplemente bosque, desierto o pradera. Sin embargo, en ciertos ambientes empezaron a surgir pequeñas variaciones. No fueron camas tal como las conocemos hoy, sino los primeros experimentos para ganar algo de distancia con el suelo. Los motivos eran puramente prácticos. En algunas regiones, la tierra retenía demasiada humedad tras la lluvia. En otras, los insectos y pequeños animales se movían con demasiada libertad por la superficie durante la noche. Dormir pegado al suelo en esos lugares podía ser, además de incómodo, poco seguro. Así aparecieron las primeras soluciones, asombrosamente simples. Elevar el lecho vegetal. En lugar de esparcir las hojas directamente sobre la tierra, empezamos a apilarlas con más grosor o a colocar ramas por debajo para crear una barrera. Seguían siendo estructuras ligeras y temporales. Un entramado de ramas podía sostener una capa de vegetación, separando al durmiente del suelo húmedo o de las plagas. En los bosques, donde la madera sobraba, estos arreglos eran fáciles de armar. El objetivo no era el lujo, sino una mejora técnica para proteger la salud y el descanso. Aunque encontrar pruebas de estas primeras plataformas es casi imposible debido a la rapidez con la que se pudren la madera y las hojas, los arqueólogos encuentran pistas indirectas. Ciertas zonas muestran una distribución de sedimentos y una compresión del suelo que sugieren que allí hubo algo más que un simple lecho de hojas, superficies más densas y estructuradas que nos hablan de esos primeros pasos hacia el aislamiento del suelo. Estas observaciones, sumadas a lo que aún vemos en culturas tradicionales, nos permiten imaginar cómo fue que, poco a poco, empezamos a despegarnos de la tierra que nos había acunado desde el principio. Incluso hoy, en algunos rincones tropicales de nuestro planeta, podemos observar a comunidades que construyen estructuras ligeras con ramas o fibras tejidas para elevar el cuerpo apenas unos centímetros del suelo. Estas plataformas no son muebles complejos ni inventos repentinos. Son la prueba de que el ser humano siempre ha sabido responder a los desafíos de su entorno. En lugares donde la tierra retiene la humedad tras las lluvias o donde los insectos son especialmente activos durante la noche, despegarse aunque sea un poco de la superficie marcaba una diferencia vital en la calidad del descanso. Sin embargo, estas primeras soluciones seguían siendo temporales y profundamente ligadas al paisaje. Se armaban con rapidez usando lo que el bosque ofrecía, se utilizaban durante una estancia breve y se abandonaban cuando el grupo retomaba su camino. No eran camas permanentes, sino experimentos modestos que seguían dependiendo de la tierra como su cimiento principal. Durante la gran mayoría de nuestra historia, el planeta continuó siendo la base fundamental de nuestro reposo, y estos intentos de elevación fueron simplemente respuestas prácticas a climas específicos, más que una transformación total de nuestra forma de dormir. En las regiones de vegetación densa y lluvias frecuentes, la ventaja de no tocar el suelo húmedo se volvió más evidente con el paso del tiempo. No eran las camas que conocemos hoy, sino entramados de ramas colocadas una al lado de la otra, a veces unidas por enredaderas o tallos flexibles que sostenían una capa de hierba seca. En los bosques,
Donde la madera abundaba, estas plataformas se ensamblaban en pocos minutos con herramientas básicas o incluso con las manos desnudas. El propósito era puramente funcional: reducir el contacto con la humedad y dificultar el camino a los insectos rastreros. Al observar las sociedades tradicionales actuales, entendemos mejor cómo funcionaban estos refugios. Se trata de una arquitectura del instante. Los materiales siguen siendo parte del entorno y regresan a él en cuanto el campamento se disuelve. Para la arqueología, encontrar pruebas de esto es un reto casi imposible, ya que la madera y las fibras se pudren en cuestión de años. A diferencia de las herramientas de piedra, estos lechos se desvanecen sin dejar rastro. Sin embargo, en ciertos yacimientos donde la ocupación fue prolongada, los científicos han detectado patrones de compresión en el suelo y restos vegetales que sugieren que los lechos eran mucho más gruesos y estructurados que una simple capa de hojas. Son señales sutiles de que, ocasionalmente, el ser humano decidió elevarse para buscar un sueño más tranquilo, comenzando así el largo y lento proceso de separarnos de la tierra que nos vio nacer. A pesar de estas adaptaciones, nuestra relación fundamental con el suelo se mantuvo casi intacta durante milenios. La tierra siguió siendo el pilar de nuestro descanso. Aquellas primeras superficies elevadas eran soluciones bajas, temporales y construidas solo cuando el entorno lo exigía. La gran mayoría de los lugares para dormir se creaban directamente sobre el terreno, utilizando capas de vegetación o pieles. La idea de una cama permanente aún no había nacido, simplemente porque la vida humana seguía siendo móvil y flexible. Estos experimentos de elevación no fueron una transformación total, sino pequeños ajustes. El ser humano respondía a desafíos específicos de su entorno: el suelo húmedo, los insectos o las irregularidades del terreno. A lo largo de los siglos, estas soluciones demostraron nuestra capacidad para modificar sutilmente el ambiente en busca de mayor bienestar. Sin embargo, incluso con estas innovaciones, el suelo mismo fue la superficie más común y familiar para el sueño durante casi toda nuestra historia. En las vastas llanuras o praderas secas, donde la tierra era firme y estaba libre de plagas, dormir directamente sobre el mundo natural seguía funcionando a la perfección. Una fina capa de hierba o de hojas era suficiente. En esos lugares no había razón para construir algo más complejo. El esfuerzo de fabricar una plataforma no ofrecía ventajas reales frente a la sencillez de la tierra. Como nos movíamos con frecuencia, el refugio debía ser efímero. Incluso cuando se usaban ramas o tejidos vegetales para ganar altura, eran estructuras ligeras que se abandonaban al amanecer. Unos pocos trozos de madera cruzados podían sostener un lecho por una sola noche, y al día siguiente el grupo los dejaba atrás para que se reintegraran al paisaje. Nada en esas estructuras sugería permanencia. Eran ajustes prácticos para un momento o lugar específicos, no un nuevo estándar de vida. Es por esto que la arqueología rara vez encuentra restos claros de estas superficies elevadas. La madera se descompone y las fibras vegetales desaparecen aún más rápido. La mayor parte de la evidencia prehistórica sigue apareciendo en forma de lechos de plantas a ras del suelo. Sin embargo, la observación de culturas tradicionales nos da pistas de cómo lucían estos lechos: marcos simples de ramas que despegan el cuerpo del suelo en climas húmedos, pero que son lo suficientemente ligeros para armarse en minutos y dejarse atrás. Estas prácticas ilustran cómo hemos modificado nuestro entorno de descanso sin necesidad de muebles fijos. Aquellas plataformas no eran todavía la invención de la cama. Eran, más bien, un puente entre el durmiente y la tierra, manteniendo siempre los materiales naturales como hojas y pieles como verdadero soporte del sueño. Reconocer esta larga trayectoria nos invita a mirar nuestro descanso actual con una perspectiva diferente. La cama no es el origen del reposo, sino simplemente una de sus tantas adaptaciones. A través del tiempo,
El ser humano siempre ha moldeado su lugar de sueño utilizando los materiales y el conocimiento que tenía a mano. Algunos descansaron sobre la hierba bajo cielos abiertos, otros sobre esteras tejidas en hogares sencillos, y generaciones posteriores construyeron marcos de madera y colchones suaves. Cada uno de estos entornos ha servido a la misma necesidad fundamental, la búsqueda de quietud y recuperación. Cuando llega la noche y el cuerpo se sumerge en el silencio, la distancia entre el pasado y el presente se vuelve mucho menor de lo que imaginamos. La cama moderna puede ser un símbolo de progreso y tecnología, pero el cuerpo que descansa sobre ella todavía guarda la memoria de un mundo mucho más antiguo. Nuestro organismo aún recuerda el ritmo de la oscuridad, el calor de la cercanía y la firmeza de la tierra que nos sostuvo durante milenios. Y quizás, mientras el sueño se acerca, queda una última pregunta flotando suavemente en la mente. Si nuestra especie pasó la mayor parte de su historia durmiendo en contacto con el suelo, ¿qué parte de ese antiguo vínculo con la tierra sigue viviendo, en silencio, dentro de nosotros?